Hoy vamos a ver los dos archivos que ya existen, que se llaman stdin y stdout. stdin, stdout. Estos archivos sirven para la entrada y salida por consola. Por ejemplo, si yo escribo file aquí, ¿no? Voy a hacer el archivo, y archivo va a ser igual a stdout. Entonces, stdout es un macro que si yo lo busco me va a decir que es lo mismo que poner esto de aquí. Y no me interesa entender qué significa esto. Simplemente hay que entender que mi archivo ahora es un puntero que apunta a la consola. Si yo ahora hago fprintf archivo y aquí escribo hola archivo, lo que va a suceder es lo siguiente: sale ese texto por la consola. ¿Eso qué quiere decir? Que la consola es un archivo. La pantalla negra esta de aquí es un archivo, pero ese archivo solamente se maneja desde el programa. Así como en el video anterior vimos que los archivos pueden escribirse en el disco duro, este archivo principal stdout, es un archivo que apunta a la consola del programa. También existe un archivo que se llama stdin. Este stdin es la consola también, solo que este es para recibir entrada por teclado. Por ejemplo, existe, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a tener una variable x y voy a poner un mensaje por pantalla que diga ingresa un número. ¿Qué va a pasar? Me va a pedir que ingrese un número, pero se acabó el programa, ¿no? Si yo ingreso cualquier número y doy enter, el programa se va, no sirvió. Podemos utilizar la función fscanf. Esta sirve para leer archivos. Esta recibe un archivo aquí. Para usar un archivo hacemos aquí file, archivo. Luego acá ponemos archivo es igual a stdin. Aquí ponemos archivo y aquí ponemos el formato de lectura. Vamos a leer una variable x entera, por lo tanto pongo porcentaje de. Coma, aquí pongo la x, pero pongo el puntero a la x, que sería dirección de la x. Bastante claro, ¿no? Luego, finalmente, mostramos por la pantalla el valor, ¿no? El valor ingresado ha sido este. Y allí ponemos a la x. Entonces, veremos el siguiente resultado. Va a decir aquí, ingresa un número. Y nos está esperando. Quiere que metamos un número. Voy a meter, por ejemplo, 8. Si doy enter, ¿qué me dice? El valor ingresado ha sido este, 8. Eso quiere decir que desde el archivo stdin ha leído o ha extraído el valor de x desde el teclado. Claro, existe una manera abreviada de hacer todo esto. Es decir, printf es la forma abreviada de escribir fprintf stdout ingresa un número. Si se acuerdan que stdout es el archivo de salida de la pantalla. Esto de fprintf stdout es la forma correcta de mostrar por pantalla texto. Ven que sale lo mismo, ¿no? Ingresa un número, 7. El valor ingresado ha sido 7. De igual manera, existe una abreviación para fscanf.
Vamos a borrar todo esto y vamos a hacerlo de la forma correcta. Bueno, no es la única forma correcta, esta también es correcta, pero la forma sencilla. Primero la X, printf, ingresa un número y aquí escribimos scanf y aquí ponemos porcentaje de dirección de la X y finalmente mostramos el valor ingresado es porcentaje de y la X. Esta es la forma abreviada, ¿de acuerdo? Printf y scanf. Nos pide ingresar un número, por ejemplo 9, y me da el valor ingresado es 9. Es porque X toma el valor del teclado y lo hace mediante las funciones printf y scanf. Pero manejan archivos estas dos funciones de manera oculta, pero ya les expliqué cómo era la manera correcta de hacerlo, o la manera original. Entonces, hasta aquí el video y nos vemos en el siguiente.